Buenos días tengan todos y cada uno de ustedes. El Consejo de Ciencia y Tecnología les da la más cordial de las bienvenidas a este último día en el marco de la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología, que durante esta semana tuvimos actividades muy importantes, conferencias, y hoy pues no es la excepción que el Instituto de Energías Renovables del Estado de Chiapas pues venga también a darnos una conferencia. Se encuentra con nosotros el ingeniero Eder Armando Caballero Moreno. Él es ingeniero químico de la Universidad Nacional de Colombia, del Instituto de Energías Renovables del Estado de Chiapas. Él se encuentra como asesor. Dentro de su currículum, él es consultor para el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de Colombia, investigador de la Cooperación Colombiana de Investigación Agropecuaria, miembro del Sistema Estatal de Investigadores, miembro de la Red de Investigación de Fuentes Alternativas de Energía, y su experiencia en diseño e implementación de procesos para la industria de biocombustible. Él nos ofrece la conferencia Biocombustibles, Factores de Sustentabilidad. Recibámoslos con fuertes aplausos. Bueno, muy buenos días para todos los asistentes. Antes que nada, y mientras se termina de cargar la presentación, felicitar al Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado por la organización de esta Semana de la Ciencia y la Tecnología, por brindarnos este espacio para mostrar un poco de los proyectos que estamos desarrollando, mostrar un poco sobre el tema de las energías renovables, principalmente aquí en el Estado y de manera general a nivel nacional e internacional. Vamos a esperar un momentito nada más. Pido disculpas también para las personas que llegaron temprano, que llegaron puntuales, pero se programaron otros eventos, entonces eso descoordinó un poco todo. Pero ya en un momentito vamos a iniciar. Con escape, ahí por favor. Control L. Dale ahí Control L. Bueno, ahí está. Bueno, la presentación se llama Biocombustibles, Factores de Sustentabilidad. Vamos a hablar un poco sobre lo que es el Instituto de Energías Renovables del Estado de Chiapas. Posteriormente vamos a mirar algunas generalidades del concepto de sustentabilidad, del concepto de energías renovables. Nos vamos a enfocar principalmente a la energía de la biomasa. Aquí, derivado de esto, vamos a mirar los biocombustibles, en nuestro caso particular los biocombustibles líquidos, en el que vamos a hacer nuevamente énfasis en el caso del biodiesel, dado que bueno, es el proyecto que se ha venido desarrollando desde hace ya varios años. Vamos a ir mirando algunos casos de estudio en el que vamos a analizar un poco la situación o el panorama del Programa Nacional de Biocombustibles en Colombia. Vamos a mirar un poco aquí también el caso de Chiapas, qué es lo que se ha hecho en materia de desarrollo y de investigación en el tema de biodiesel. Finalmente vamos a ver otros ejemplos de biocombustibles líquidos que, aunque no se han trabajado por el momento o no se han desarrollado por el momento aquí en el Estado, pues también se cuenta con un amplio potencial, como es el caso del bioetanol o la bioturbocina. Finalmente, para recoger todos estos elementos, para recopilarlos y plantearlos o analizarlos desde el concepto de la sustentabilidad. Vamos a empezar acá un poco. El Instituto de Energías Renovables del Estado de Chiapas se crea bajo un decreto número 235 del 31 de julio de este año. Básicamente pues es un organismo público descentralizado de la administración pública estatal con personalidad jurídica, patrimonio propio y plena autonomía, ¿no?
Dentro de los ejes estratégicos pues se encuentra la atracción de inversiones, básicamente la promoción y el desarrollo de los mercados, la investigación y el desarrollo tecnológico y un poco también lo que es el fomento del uso de las energías renovables a nivel estatal y un poco a nivel nacional también, con todas las actividades de difusión y promoción que se están llevando a cabo. Vamos a aterrizar ya aquí un poco en lo que es el concepto de sustentabilidad y me gusta siempre presentar este concepto de sustentabilidad al inicio de la presentación porque básicamente pienso que todos los proyectos de ingeniería, todos los proyectos que se lleven a cabo, que se implementen, ya sea a nivel estatal o a nivel nacional incluso, pues deben ir enfocados un poco a lo que implica la sustentabilidad. ¿Qué implica el desarrollo sustentable? Pues implica el uso de los recursos disponibles para satisfacer las necesidades de las sociedades presentes, pero sin poner en riesgo también el futuro o las generaciones futuras, mejor. ¿Qué implica este concepto? Pues implica un poco el equilibrio ecológico, estamos hablando básicamente del medio ambiente, implica también la viabilidad económica, referida obviamente a la parte económico-financiera, y por supuesto, desde mi punto de vista, lo más importante, el desarrollo social. Entonces, esto básicamente ¿a qué se refiere? A que cualquier proyecto se debe analizar sus impactos, ¿no? O sus consecuencias a nivel ambiental, a nivel económico y a nivel social, y que de esa forma no vale la pena, digamos, un proyecto que tenga muy buenos beneficios ambientales, que económicamente sea muy rentable, pero que socialmente tal vez no genere empleos o por el contrario afecte comunidades. Entonces siempre se debe buscar que estos tres aspectos, que estos tres factores confluyan en lo que llamamos sustentabilidad. Hay un concepto un poco más elaborado respecto a este triángulo, como lo podemos ver ahí, y se refiere a una pirámide, en el que en la punta de la pirámide se encuentra la innovación, entendida como una herramienta para generar precisamente este desarrollo sustentable. Bueno, vamos a ver aquí algunas definiciones. Lo que son energías renovables, básicamente es la energía que puede ser obtenida de recursos naturales renovables. Esto nos lleva a la definición de recursos naturales renovables, pues básicamente son aquellos que se pueden restaurar por procesos naturales a una velocidad superior a la que se consumen. Fallando el control. Bueno, aquí tenemos unos ejemplos de energías renovables, la clasificación que podemos realizar respecto a los tipos de energías renovables que existen. Vemos, por ejemplo, la energía marina, la energía geotérmica, que actualmente ya hay algunos centros de investigación que están desarrollando todo esto en México, la energía eólica, del cual pues tenemos, y de parte del instituto realizamos una gestión para promover la implementación de un parque eólico aquí nada más en Arriaga. Está todo el tema de la energía solar. Los que han tenido la oportunidad de visitar el centro de investigación en Tapachula se han dado cuenta de los sistemas implementados que tenemos ahí en el centro para capturar, para aprovechar esa radiación solar y transformarla tanto en energía térmica como en energía eléctrica que utilizamos directamente para el proceso. Tenemos también algunos ejemplos de energía hidráulica, por supuesto Chiapas es ejemplo a nivel nacional e internacional pues en la utilización de este tipo de energías, y la energía en la que nos vamos a concentrar hoy es básicamente la energía obtenida a partir de la biomasa, básicamente lo que denominamos bioenergía. Entonces venimos a otras definiciones. Básicamente la bioenergía pues es la energía que se obtiene a partir de la biomasa. Es un concepto muy sencillo. Eso nos remite al concepto de la biomasa, entendida como toda materia viva o derivada de seres vivos. Puede ser madera, frutos, granos, jugos o fibras. Eso nos remite finalmente a poder definir qué son los biocombustibles. Los biocombustibles básicamente son todos aquellos que pueden ser obtenidos de la biomasa, pero que persiguen un fin de aprovechamiento energético, ¿no? Esa es la definición de biocombustibles.
Dentro de la clasificación que podemos hacer de los biocombustibles, tenemos acá clasificación por los estados de la materia. Pueden ser biocombustibles líquidos, biocombustibles sólidos o biocombustibles gaseosos. Dentro de los biocombustibles sólidos, por ejemplo, podemos mencionar el caso de los pellets, ¿no? De las briquetas, por ejemplo, que pueden ser consumidas directamente en calderas de biomasa, como la que tenemos en Tapachula, en la liofilizadora de café. Podemos estar hablando también de biocombustibles gaseosos, como el caso del biogás, que puede ser obtenido a partir de la digestión anaerobia, ya todos sabemos eso. Y, por ejemplo, el caso del biohidrógeno, que es un poco hacia lo que tenemos que avanzar en este momento. Pero el día de hoy pues, nos vamos a centrar un poco en lo que son los biocombustibles líquidos. Dentro de los biocombustibles líquidos podemos mencionar el biodiesel, el bioetanol, la bioturbocina, que es el biocombustible para los aviones, ¿no? Para la aviación. Y específicamente pues, nos vamos a centrar en el biodiesel porque ya les comenté, ¿no? Es el proyecto que se ha estado desarrollando, muchos de ustedes ya lo habrán oído, cosas buenas, cosas malas, ya vamos a ver realmente qué es lo que se ha hecho. Y desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista de investigación, cuál ha sido el proyecto realmente, más allá de todo lo político o de otro tipo de cosas que suenan, ¿no? Dentro de esta clasificación ya veíamos por estados de la materia, también tenemos una clasificación que podemos hacer dependiendo la materia prima de la cual provengan, y en ese sentido hablamos de materias primas de primera generación, como aquellas que también persiguen un fin alimenticio, un fin de consumo humano. Estamos hablando, por ejemplo, aquí del aceite de palma. Si obtenemos biodiesel o biocombustibles en general a partir de estas materias primas, estamos hablando de un biocombustible de primera generación. Pero ¿qué pasa si nuestro biocombustible lo obtenemos a partir de materias primas que no persiguen usos alimenticios debido a su toxicidad, debido a otra serie de factores, como el caso, por ejemplo, del aceite vegetal usado o el caso del aceite de piñón o de jatrofa, como muchos habrán oído? Es un aceite que tiene o presenta en su composición ciertos compuestos que son tóxicos, entonces no puede ser utilizado para la alimentación, pero sí puede ser cultivado para fin energético, ¿no? Para un aprovechamiento energético. Entonces esa es otra clasificación que podemos hacer. Esta gráfica nos muestra una imagen en la que tenemos biodiesel obtenido a partir de aceite de palma. Esto es de nuestro centro de investigación. El biodiesel pues básicamente es un combustible líquido biodegradable que puede sustituir al diésel fósil, puede ser consumido por cualquier camión o por cualquier vehículo o motor con tecnología diésel sin ninguna modificación. Tiene un carácter renovable dado que su producción se deriva de aceites o grasas de origen animal o vegetal, y permite reducir emisiones de gases contaminantes sin ir en detrimento del rendimiento, la potencia ni la vida útil del motor. Como ya lo vamos a ver más adelante, incluso en algunas de estas características el biodiesel mejora estas propiedades. Una característica importante es esta de acá, la biodegradabilidad. Muchas veces hemos visto cómo los derrames de crudo o los derrames de, no sé, algunos accidentes, por ejemplo, hace poco hubo un accidente de una pipa que transportaba combustibles, ambientalmente tienen un impacto muy grande. Bueno, el biodiesel, si ocurriera en algún momento algún tipo de derrame, de vertimiento, pues es una característica biodegradable que lo hace fácilmente degradable, valga la redundancia. Vemos aquí un poco el panorama internacional de la producción de biodiesel. Vemos como pues básicamente no había ninguna preocupación hasta básicamente 2004, que se empieza o se incrementa drásticamente la producción de biodiesel a nivel mundial. ¿Esto a qué se debe? Y no solo de biodiesel, ya lo vamos a ver más adelante con el bioetanol. Básicamente se debe a la inestabilidad de los mercados, al aumento de precios, a la escasez, entre comillas, ¿no? del abastecimiento de este tipo de productos petroquímicos o petrolíferos mejor. Vemos aquí los principales países a nivel internacional productores de biodiesel. Aparece pues Estados Unidos, aparece Argentina, está por acá Alemania también, Francia, Brasil y pues otros, ¿no? Básicamente Estados Unidos pues es el principal productor a nivel internacional. Voy a ir un poco rápido en algunas diapositivas para dejar un poco más de preguntas, de espacio para preguntas al final.
¿Cuál es el panorama nacional? Pues el panorama nacional básicamente existen dos experiencias registradas oficialmente, porque ya ven, ahora todo el mundo dice que produce biodiesel, todo el mundo tiene una planta de biodiesel, pero bueno, no es del todo cierto. Realmente solo hay dos experiencias. La primera, pues la empresa se llama Biocombustibles Internacionales, SADCB, es una planta que se instaló en Nuevo León, 50.000 litros de capacidad, se producía biodiesel a partir de grasas y aceites usados. El biodiesel lo suministraban a Pemex Refinación para, como aditivo mejor, lubricante, en su diésel de ultrabajo azufre. El diésel de ultrabajo azufre que se distribuye por Pemex, pues es un diésel que efectivamente tiene un contenido de azufre muy pequeño, que lo hace ambientalmente amigable, por así decirlo, pero debido a sus procesos de refinación para disminuir el contenido de azufre, también se eliminan ciertos compuestos que son responsables de la lubricidad en el motor. Entonces, si por un lado también estamos descontaminando, pues bueno, la vida útil de nuestro vehículo es la que está siendo afectada por la utilización de este diésel. Sin embargo, con la adición del biodiesel, pues ya esta propiedad mejoraría, como ya vamos a ver más adelante. Por supuesto que la otra experiencia registrada corresponde al caso de Biodiesel Chiapas o del Chiapas Energético, como se denominó el programa. No estoy hablando aquí del instituto. Es un proyecto que desde el principio y hasta la fecha ha sido liderado por gobierno del estado completamente, y el éxito del programa radica en la cadena de producción de biodiesel, que básicamente integra todos los eslabones productivos. Entonces hablamos de la parte en campo, ¿no? La parte primaria de producción de las semillas, de las plantaciones. Hablamos de la parte industrial ya como eslabón de transformación, ¿no? Que se refiere básicamente al tema de la cosecha, al tema de la extracción del aceite, de la refinación del mismo aceite, de la producción del biocombustible, y finalmente el tema de la comercialización. Ya vamos a ver más adelante qué plataforma productiva, qué infraestructura ya se encuentra implementada en el Estado, que lo hace ser el proyecto pionero a nivel nacional. También contamos con el único permiso que expide la CENER para tal efecto. Entonces ya lo vamos a ver más adelante con más detalle. Aquí algo de química, vamos a ir muy rápido con esta parte. ¿Para qué se lleva a cabo la producción de biodiesel? ¿Cuál es el sentido de producir biodiesel, ¿no? Porque hablamos de los beneficios ambientales, hablamos de una cosa o de otra, pero bueno, eso tal vez se puede lograr a través de otro tipo de acciones, pero puntualmente, ¿para qué se lleva a cabo la producción de biodiesel? Si tenemos los aceites y consideramos, por ejemplo, esta molécula, es una molécula, un triglicérido, es una molécula sumamente compleja, digamos, grande, pesada, viscosa, ¿no? Fíjense aquí las unidades, 43.5, nada más fíjense la parte numérica. A través de la reacción de transesterificación, como se denomina, la reacción principal en la producción de biodiesel, en la que se adiciona un alcohol como reactivo y una sustancia que se denomina catalizador, que es una sustancia que agiliza la velocidad de reacción, la hace llevarse a cabo más rápido. Podemos lograr un rompimiento acá y otro rompimiento acá, es decir, por cada molécula de triglicérido vamos a obtener 3 moléculas de biodiesel. Por supuesto, esas moléculas de biodiesel son mucho más pequeñas, entonces como fluido, como combustible, digamos, va a tener un mejor desempeño al interior del motor. Esta molécula, digamos, tiene un alto punto de fusión, también lo pueden ver acá. Incluso un clima con el que estamos ahorita, el aceite de palma podría ser sólido, ¿no? Entonces, ¿cómo lo vamos a inyectar de esa forma al motor? ¿Cómo lo vamos a transportar? ¿Cómo lo vamos a almacenar? Por eso se lleva a cabo la producción de biodiesel. Se disminuye drásticamente el punto de fusión, ya no vamos a tener problemas en climas fríos, y tampoco vamos a tener problema de fluidez. Fíjense la viscosidad, los parámetros, ¿no? Casi 11 veces se redujo. Un poco de lo que hablaba, por cada molécula de triglicérido se tienen que adicionar 3 moléculas de alcohol. En la práctica se adiciona un exceso porque es una reacción de equilibrio. Se van a producir 3 moléculas de biodiesel y básicamente va a quedar esta parte roja, que es el esqueleto, es la glicerina, ¿no? Que queda como subproducto de la producción de biodiesel. Aquí en la parte de abajo vemos cómo avanza la reacción. Estos tarritos aquí con las muestras parten del aceite, se comienza a adicionar el alcohol, se adiciona el catalizador, y en la medida que va avanzando el tiempo, pues se va llevando a cabo la reacción y las fases igual se van separando. Algo interesante es que este biodiesel y esta glicerina no se mezclan,
¿no? Son como el agua del aceite, por decirlo de alguna forma. Entonces, no son miscibles, es realmente el concepto técnico. Entonces, cuando ya se lleva a cabo la reacción, por decantación natural, se separan las dos fases. Eso hace que, ya como lo vamos a ver también más adelante, la tecnología de producción de biodiesel sea muy sencilla realmente. Por eso todo el mundo dice que hace biodiesel, ¿no? Pero también vamos a ver qué tipo de biodiesel es el que se dice que se produce. Vemos aquí, por ejemplo, dos esquemas en el que se presenta una tecnología para la producción de bioetanol. Esta es una planta en la que tuve la oportunidad de trabajar, fue la primera planta en la que trabajé en producción de bioetanol, de alcohol carburante, en el municipio de Barbosa, Santander, en Colombia. Una planta con una capacidad de 5.000 litros por día a partir de caña de azúcar. Y para que vean la diferencia, esta planta, esta parte de aquí nada más es uno como de 5 o 6 módulos con los que contaba la planta. Aquí nada más se recibía el jugo, se fermentaba, se destilaba y se obtenía el alcohol, ¿no? Pero para que se den cuenta el tamaño, 5.000 litros por día, y nuestro módulo en Tapachula, así puse la foto pequeñito porque más o menos es así en tamaño, de 20.000 litros. Esto se debe básicamente a esta facilidad con la que se separan los productos, ¿no? Esta es una tecnología de producción de alcohol, una tecnología de producción de biodiesel. Dentro de esas mismas tecnologías pues se pueden analizar, bueno, qué materias primas son las que tenemos disponibles actualmente. Por supuesto, la palma de aceite es la reina de las oleaginosas, así se denomina, por el gran rendimiento que posee. Fíjense aquí nada más la cantidad de toneladas por hectárea que se produce. Este básicamente es la palma. Ya los que han tenido la oportunidad de ir hacia Tapachula, hacia toda esa parte de Soconusco o hacia Palenque, han visto grandes extensiones de palma. Esta palma, pues el fruto básicamente son estos racimos de fruta fresca, se denomina. Dentro de estos racimos vienen aquí adheridos estos frutos, y algunos, por ejemplo, aquí estos se les ha hecho un corte transversal. Aquí podemos ver prácticamente la mitad del peso de este fruto, de ese aceite. Vemos aquí, por ejemplo, también en el centro una almendra, es el palmiste. También se extrae aceite de palmiste, que incluso es más costoso que el mismo aceite de palma. Entonces, esto hace que la palma, por su rendimiento, sea la reina de las oleaginosas. Además, pues es un cultivo realmente rentable. Pero, ¿qué pasa? Analizábamos, la palma, el aceite de palma también persigue un uso alimenticio. De hecho, Sabritas utiliza aceite de palma. Nosotros tal vez en algún momento hemos utilizado aceite de palma también en la cocina. Es el aceite patrona que se comercializa. Entonces, es interesante investigar ahora materias primas de segunda generación, materias primas que no compitan con la seguridad alimentaria. ¿Qué pasa? Cada litro de ese aceite de palma que utilizamos para biocombustibles es un litro que tiene México que importar, porque México no es autosuficiente para cubrir la demanda nacional. Entonces, alrededor del 70 al 80% de esos aceites se tienen que importar cada año. Entonces, entra ahí una contradicción económica Entonces, por eso es importante investigar y desarrollar materias primas de segunda generación que no compitan con ese tema del abastecimiento alimenticio. Dentro de esos cultivos, por supuesto, y ya muchos de ustedes lo habrán oído hablar, pues está el piñón mexicano, como lo denomina el INIFAP, corresponde a las Jatropha-curcas, ¿no? Así es su nombre científico. Ven aquí algunos arbustos de piñón. Estos arbustos, esta foto fue tomada hace como unos, que serán 2 años tal vez, ayer que estábamos en la SECAM. Este es el cultivo experimental, pues ya están mucho más grandes, ya han recolectado ahí algo de fruto también, es algo demostrativo nada más. El fruto del piñón pues corresponde básicamente a estos granos que ven acá, en diferentes etapas de madurez. De cada uno de estos frutos se obtienen 3 semillas, como las que pueden observar acá, y de cada semilla, por supuesto, se extrae el aceite de piñón. Fíjense nada más, media tonelada por hectárea, ¿no?, de rendimiento, comparado contra casi 4 toneladas, ¿no?, por hectárea de la palma de aceite. Algo importante es que al realizar o al implementar ese tipo de proyectos,
se incentiva toda la parte de cultivos, toda la parte, digamos, de producción primaria, como ya lo veíamos. Ese es un poco el éxito del programa de Chiapas Bioenergético, llevar también, integrar toda esta cadena de producción. Al establecer estas plantaciones, por supuesto que la planta va a capturar dióxido de carbono, es decir, no solo va a ser el beneficio ambiental, no solo se va a ver al final cuando se consume el biodiesel en los camiones, que se reducen las emisiones, sino además también se va a ver en la captura del dióxido de carbono que realizan las mismas plantaciones. Por eso cuando se realiza el balance de emisiones, ¿no? Se denomina que hay un balance cero, o se determina que hay un balance cero, un balance neto de emisiones, porque básicamente todas las emisiones de dióxido de carbono que se llevan a cabo a lo largo del proceso productivo y de consumo final del biocombustible son las mismas que captura la planta para su crecimiento en la fotosíntesis. Aquí vemos algunos datos, no vamos a profundizar mucho en eso. Vemos acá igual una comparación con el diésel. Por supuesto, el caso del diésel fósil, pues únicamente se perfora el pozo, se extrae el petróleo, pero pues no hay ninguna captura de dióxido de carbono dentro del pozo, a no ser que se inyecte, por ejemplo, como lo que nos explicaban en la conferencia en la que tuvimos la oportunidad de participar hace poco. Hay algunos procesos que permiten inyectar ciertos compuestos con dióxido de carbono para extraer crudos pesados, ¿no? De pozos agotados. Vemos otras materias primas alternativas. Hasta el momento pues es con lo que hemos trabajado, ¿no? La palma, el piñón, los aceites usados, como los que vemos acá, por ejemplo. Se recolectan alrededor de 250.000, 300.000 litros al año de este aceite. Entonces, cuando vamos a pensar si este proyecto que implementó el instituto para la recolección de esos aceites no se estuviera ejecutando, ¿qué pasaría con esos 300.000 litros al año de aceite vegetal usado? De hecho, ¿qué pasa en el resto del país con todos esos aceites? En las partes por lo menos que no hay recolección, simplemente se van a los ríos, se van a los suelos, ¿no? Y no existe una conciencia ambiental respecto a la correcta disposición de todos estos materiales. Aquí, por supuesto, hay un beneficio ambiental doble. Primero, se disminuye o se reduce la contaminación ambiental por vertimientos, y segundo, porque es una materia prima sustentable para la producción de biocombustibles. Tenemos también, por ejemplo, el caso de las grasas animales. Tenemos el caso de la higuerilla, por ejemplo, que ya dentro de muy poco se va a comenzar a trabajar bastante. Aquí no lo coloqué, pero también están las algas, está la moringa, por ejemplo, ¿no? Que ahora, así como el piñón hace 4 años, ahora también es el boom. Todo el mundo habla de moringa, todo el mundo quiere tener moringa ahora y todo el mundo cultiva moringa ahora. Tenemos un poco lo que se genera, ¿no? Cuáles son los beneficios sociales que hablábamos al principio. Recuerden, no pierdan de vista que todo esto se enmarca en el concepto de sustentabilidad, de ahí el nombre de la exposición, de combustibles, factores de sustentabilidad. Está la parte social, por ejemplo, aquí tenemos unas imágenes también de hace un par de años, en el que vemos como campesinos pues, se dan oportunidades de empleo en poblaciones rurales, en poblaciones, digámoslo así, desfavorecidas, ¿no? Para huertos madre de piñón, por ejemplo, para igual viveros de palma, ¿no? Vemos aquí incluso mujeres, en algunos casos también son indígenas, ¿no? Comunidades indígenas en las que se lleva esta generación de empleo. Vemos aquí un poco reducción de emisiones contaminantes por el uso de estos biocombustibles. De hecho, hace poco, y ahorita lo vamos a ver más adelante también, acabamos de hacer unas pruebas muy pequeñas realmente con un camión de pruebas de DINA en Conalep Tapachula, precisamente con esto. Estas pruebas se hicieron con una flotilla repartidora de Coca FEMSA en 2010. Básicamente se usó un B20, un 20% de biodiesel mezclado en el combustible total, y las barras verdes que ven acá pues son las reducciones efectivas de emisiones de gases contaminantes. Vemos aquí cómo se redujo el monóxido de carbono, los humos negros y los hidrocarburos no quemados. Si regresáramos a donde se encuentra la molécula de biodiesel, vamos a ver que existen átomos de oxígeno. Entonces, básicamente al utilizar el biodiesel o el biocombustible, lo que estamos haciendo es adicionando un aditivo oxigenante al combustible, ¿no? Entonces, la combustión, por supuesto, ya no va a quedar en carbón, que básicamente son estos humos negros,
ya no va a quedar en monóxido de carbono, sino va a ir a su último estado de oxidación, que sería el dióxido de carbono, y en el que se aprovecha, energéticamente hablando, en el que se aproveche mejor el combustible. Vemos aquí algunos de los, dentro de la fase de biodiesel o dentro del combustible que podamos tener, ¿qué compuestos se encuentran presentes? Pues estaría presente principalmente los ésteres de ácidos grasos, pues básicamente esta es la definición de biodiesel. Sin embargo, también hay unos componentes menores como los mono o diglicéridos, incluso mismos triglicéridos, glicerol, ácidos grasos libres, metanol o agua. También hay otros en forma de trazas, es decir, cantidades muy pequeñas, partes por millón básicamente. Básicamente algunos iones, ¿no? Que finalmente van a tener problemas, por ejemplo, de baja fluidez en frío. Si habláramos acá de los mono y diglicéridos, pues va a causar, por ejemplo, taponamiento, obstrucción en las líneas de inyección o en las bombas, incluso envenenamiento de catalizadores de control de emisiones. Por ejemplo, si habláramos aquí del fósforo, del mismo azufre, van a envenenar nuestro catalizador en el vehículo. Problemas de corrosión, si habláramos, por ejemplo, del agua, del metanol, y la degradación del mismo biocombustible. ¿Por qué presento esta lámina? Se refiere un poco a lo que mencionaba al principio, que todas las personas dicen ahora, o muchas personas dicen, no, es que tengo una planta de producción de biodiesel. Bueno, realmente cuando uno se pone a analizar qué es lo que están haciendo, simplemente están tomando cualquier recipiente, adicionando alcohol, el aceite caliente, lo agitan y pues por supuesto que se obtiene biodiesel. Pero ¿en qué calidad se está obteniendo este biodiesel? Puede estar obteniendo seguramente un 40% de esto y el resto de todas estas cosas. Por eso también algunos proyectos fracasan, ¿no? Porque a la hora de ir a consumir el biodiesel, pues básicamente lo que están consumiendo es esto, no biodiesel, ¿no? Entonces van a tener todos estos problemas y muchos más. Aquí vamos a ver un poco de eso, por ejemplo, ¿no? Aquí esta reacción, por supuesto, aquí se ve, está gelificada completamente, es una reacción pues que no tuvo un buen resultado. Hablamos básicamente que de manera cualitativa podemos identificar que pues, no es una fase de biodiesel o no es un buen biodiesel, ¿no? Vemos esta, por ejemplo, cualquiera diría, bueno, pues está relativamente brillante, está transparente, digamos que sí es una fase de biodiesel, sí la podemos consumir en nuestra camioneta, porque también eso pasa, ¿no? Mucha gente dice, bueno, no, como que sí dio el biodiesel. Pero, ¿qué pasa? Cuando ya la llevamos a nuestros laboratorio, a nuestros equipos de análisis, determinamos que únicamente el 80% de la reacción había avanzado y el resto, pues era básicamente estos subproductos. Entonces, si consumíamos esta fase de biodiesel, que cualquier persona lo hubiera podido haber hecho, ¿no? Sin contar con el laboratorio, con la infraestructura o la experiencia necesaria, pues hubiera tenido problemas. Este básicamente pues es la fase adecuada, de la fase del 100% de biodiesel, ¿no? Que cumple con las condiciones que establece la normatividad. Aquí ya vamos a entrar un poco, ya terminamos de ver las generalidades respecto al biodiesel, vamos a entrar un poco al caso de Colombia. Aquí lo voy a pasar muy rápido realmente. Pongo Colombia no porque sea mi país, sino porque el proyecto aquí en México nace de esa forma, nace en el marco del proyecto Mesoamérica. Y en el proyecto Mesoamérica, que es un proyecto de integración regional entre países, desde México hasta Colombia, incluyendo toda la parte de Centroamérica y el Caribe, pues Colombia lidera la mesa de biocombustibles. Entonces es interesante analizar qué es lo que estaba haciendo Colombia en ese momento, que fue interesante para los demás países y que permitió que esa tecnología se llevara a varios países de Centroamérica y terminara también aquí en México. Este es un mapa de Colombia con las islas incluidas. Vemos acá de color morado las regiones en las que se consume un 10% de biocombustible, de biodiesel específicamente. En Colombia existe una ley, o varias leyes, un conjunto de normas realmente, que establecen de manera obligatoria el consumo de biodiesel. Es decir, cuando uno llega a una estación, que no solo es Pemex, por ejemplo, como acá, sino ya está abierto a cualquier distribuidora, no puede elegir entre cargar diésel o biodiesel, sino ya el diésel va mezclado, dependiendo de la región, en un 10%, en un 7% o en un 2%, ¿no? Muchos se preguntan, bueno, ¿y por qué aquí el 2%? Porque si aquí pegado está Venezuela, y en Venezuela los combustibles son muy baratos. Entonces,
Eso hace un poco que la producción o la distribución de combustibles en general, no solo de biocombustibles, pues no sea realmente apropiada, ¿no? Aquí está la capital, está Bogotá, se consume un 7%, Colombia produce pues, básicamente 1.700.000 a 800.000 litros diarios de biodiesel distribuidos en estas plantas, que son cada una de las que ven aquí en esos puntos rojos, y pues algunas estadísticas del sector, ¿no? Pero no vamos a entrar en detalle. También dentro del conjunto de normatividad que tiene Colombia pues está la norma técnica, ¿no? Aquí en México aún se está desarrollando esta normatividad técnica para la calidad que establezca la calidad del biocombustible. Nosotros tenemos ya identificados los parámetros, los métodos de análisis y los valores correspondientes. Entonces cualquier productor de biodiesel en Colombia debe estar certificado solo por un instituto, por el laboratorio del Instituto Colombiano de Petróleo, que es el único acreditado para certificar la calidad del biodiesel. Contamos con se establece dentro de la normatividad unas pruebas abreviadas para la calidad del biodiesel. Estas pruebas garantizan, digamos a priori, la calidad del combustible y certifica, digamos, su uso para consumo en vehículos. Estas mismas pruebas son las que tenemos implementados en nuestro laboratorio de control de calidad del Centro de Investigación en Tapachula. Esa es más o menos la similitud que hemos hecho. Vemos aquí muy rápidamente, vamos a mirar el Programa Nacional de Biodiesel en Colombia. Arranca desde el año 2005 con la caracterización del biodiesel de palma. En Colombia el 1.700.000 litros diarios que les mencionaba es exclusivamente a partir de aceite de palma, se obtiene a partir de aceite crudo de palma. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos excedentes, a diferencia de México. Entonces, el excedente que antes se exportaba, pues el Programa Nacional de Biodiesel básicamente lo que hace es dejarlo dentro del país como biocombustible y de esa forma genera el desarrollo social, de esa forma genera o propicia mejor la eficiencia o la seguridad energética. Bueno, son temas que más adelante igual vamos a aterrizar un poco. En 2006 se hacen algunas pruebas en banco, en motores, ¿no? De escala laboratorio. 2007-2008 arrancan las pruebas de larga duración en buses, en camiones, como se dice acá, de Transmilenio, que son camiones articulados como el Metrobús en el DF. Hacia 2009-2010 se hacen otras pruebas también de larga duración, pero esta vez con camiones repartidores, con fleteros, digamos. Y después se hacen otras pruebas con maquinaria pesada que ya no quise incluir acá. Nada más vamos a concentrarnos en la fase 2, que fue la fase de pruebas de larga duración de Transmilenio. Se probó un B5, B10, B20, hasta B50, ¿no? Se hizo una inversión de más de $1,5 millones. Son las únicas pruebas que se han realizado a la fecha a 2.600 metros sobre el nivel del mar, un poco más alto que San Cristóbal, pero con una temperatura promedio de 14 grados, ¿no?